Celebra Radio Rebelde, emisora de la Revolución, aniversario 65 de su fundación. Reinicia Danza Contemporánea de Cuba, temporada de presentaciones en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Y desarrollan reuniones con jóvenes creadores como parte de los preparativos del 4º Congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 24 de febrero de 2023. Y justamente un 24 de febrero, pero de 1958, se transmitía la primera señal de Radio Rebelde desde la zona más oriental de Cuba. Fundada por el comandante Ernesto Guevara, la estación ha estado en la vanguardia de la radiodifusión cubana, ha dejado testimonio de hitos de nuestra historia y se inscribe en el panorama de la cultura nacional. Mi colega Elindrix nos propone un acercamiento al quehacer de la emisora de la Revolución Cubana a 65 años de su fundación. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio. La primera transmisión de Radio Rebelde duró solamente 20 minutos. Hace 65 años, el 24 de febrero de 1958, desde el campamento rebelde en las lomas del oriente de Cuba, se escuchaban las primeras palabras del Boletín de los Barbudos transmitiendo para todo el país, en la banda de 20 metros diariamente a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Hoy el colectivo de la emisora soñada por el Che mantiene viva la esencia de la palabra precisa, inmediata y veraz. Cambian los tiempos, evolucionan las tecnologías, avanza la nueva generación y perdura el legado de los primeros. Radio Rebelde, imagínate nuestra casa radial de tantos años. Llevamos muchísimo tiempo trabajando acá en Radio Rebelde. Lo dije hace muy poco tiempo, llegué a esta emisora cuando era muy jovencito de la mano de mi padre. Él ya no está, pero me dejó como herencia el amor hacia esta emisora y el amor a su programación, al estilo de hacer de Rebelde, al ritmo, a la manera de decir, a la comunicación con el público. Un momentico, Rebelde, enseguida lo tendemos. Y a la historia. La radio es mi segunda casa, yo diría que mi vida. He dedicado más de 20 años, exactamente 25 años, llevo ya en la radio. Ha sido donde he desarrollado muchas cosas que nunca pensé que iba a hacer. He conocido muchas personas, he trabajado con personas que ya lamentablemente no todas están, otras se perdieron en el camino, pero de ellos pude tomar mucha experiencia, conocimiento. Y bueno, qué decir, es donde yo me realizo profesionalmente desde hace tantos años. Y la radio es mi vida, prácticamente. Desde que tenía 14 años llegué a ella y aquí estoy, tengo ya varios años, más de 20. Y ya, aquí me gusta estar, disfruto estar en la radio y es un sueño cumplido estar en Radio Rebelde. Yo empecé en Radio Rebelde cuando estaba en el Ministerio de Justicia, en los bajos, el hueco le decíamos nosotros, y mi segunda casa es parte de la familia, para no decir mi segunda familia, porque en definitiva he visto pasar tanta gente por aquí, tanta gente buena, los que están, los que ya no están, que no voy a decir nombres porque no quiero que se me olvide a nadie, y he podido ayudar a los nuevos con mi modesto aporte y con mi modesto conocimiento. A veces conversando de lo que pasó, la gente aprende qué es lo que es arte. Y Radio Rebelde es mi casa paralela, que siempre tiene unión, porque tú siempre llevas las cosas a la casa y las traes al trabajo, muy difícil, y las del trabajo las llevas a la casa. Radio Rebelde es eso, parte de mi vida. ¿Por qué Radio Rebelde? Porque Radio Rebelde es el emblema de la descripción, la relatoría deportiva a través de la radio en Cuba, desde el triunfo de la Revolución
hacia acá, bueno, desde el surgimiento de Radio Rebelde, y que tuvo su tiempo dedicado al deporte, con las series nacionales, con los Juegos Olímpicos, con la Liga Superior de Baloncesto también, aquí en Radio Rebelde, el baloncesto, que es el deporte que me apasiona, y por eso Radio Rebelde, porque es yo diría que el escenario más importante de la relatoría deportiva de Cuba a través de la radio, y bueno, por ese motivo es que estoy en Radio Rebelde. Radio Rebelde, la emisora de la Revolución, celebra 65 años de historia. Rebelde La Habana, emisora de la Revolución. El Indrix, noticiero cultural. Y el comandante en jefe Fidel Castro afirmó que toda la radio cubana debería ser una radio rebelde. Nos trasladamos ahora a Baracoa, pues la emisora CMDX, La Voz del Toa, también está celebrando su aniversario. A 70 años de su creación, su colectivo se empeña por parecerse cada día más a sus pobladores. Hace 7 décadas, una señal de radio viaja desde Baracoa por las serranías del oriente cubano. Esta es CMDX, La Voz del Toa, emisora que transmite desde Baracoa, la ciudad primada de Cuba, por los 1180 kHz de la amplitud modulada y los 90.1 MHz de la frecuencia modulada. La Voz del Toa, formadora de generaciones y reflejo de la cotidianidad del baracuense. Un orgullo grande porque estoy aquí hace ya aproximadamente 22 años. Me formé con otra generación de periodistas. Desde que llegué a la radio es como mi segunda casa. Porque es un regocijo muy grande saber que del lado allá hay una persona que te está escuchando, que está asimilando lo que tú le estás diciendo. La radio es una oportunidad única de crecer como profesional, de persona, también de llegar a otros medios, en este caso como la televisión, de superarte también, gracias a la radio me hice universitario. Sus 70 años son solo una motivación para seguir en frecuencia con los oyentes. Que se mantenga la radio para siempre, porque pues para todo es de conocimiento que las redes sociales, al parecer, uno no piensa que no, pero sí nos roban oyentes. Lo primero es la preparación individual de cada uno de los que hoy hacemos radio. Prepararnos más, estudiar, estar a tono con las noticias, con las últimas novedades en cada una de las ramas artísticas de lo que se está haciendo hoy a nivel nacional e internacional. Desde el vínculo con la audiencia, CMDX, La Voz del Toa, deviene caudal de saberes. CMDX, La Voz del Toa, 70 años contigo. Palpitando en el dial. Palpitando en el dial. Miguel Ángel Sánchez y Niovis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del mundo del audiovisual seguimos hablando. El festival por primera vez que se desarrolla por estos días en la ciudad de Holguín ofrece un espacio importante para la promoción de la obra de los estudiantes de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual de las distintas filiales de la Universidad de las Artes. Nuestra corresponsal nos cuenta más. Las sesiones dedicadas a los retos de la producción audiovisual contemporánea en Cuba atraen la atención de los jóvenes realizadores que participan en el Festival Nacional del Audiovisual por primera vez. Sobre proyectos en desarrollo y aplicación a fondos de financiamiento, trató este primer encuentro en el lobby del Cine Martí con la productora cinematográfica Yamila Marrero. Al igual que Yamila, otros realizadores holguineros regresan a su tierra natal para compartir con las nuevas generaciones sus experiencias profesionales. Creo que es necesario para la creación holguinera, creo que es necesario sobre todo para los jóvenes creadores, productores, realizadores audiovisuales que se merecen que un evento como este no decaiga, que un evento como este no desaparezca. Un evento que además tiene carácter nacional y en el que muchos de nosotros, aunque hoy no estemos viviendo en Holguín, sin dudas que le debemos también en parte, porque en algún que otra ocasión recuerdo muy buenas ediciones del festival y en aquel momento siendo estudiante, por ejemplo, de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual, siempre esperaba un evento como el por primera vez porque sabía que era una oportunidad para interactuar con otros estudiantes de LISA, para interactuar con excelentes realizadores que en ocasiones llegaban o para impartir talleres o para ser parte del jurado del por primera vez. En el icónico Café Tres Lucías, Luis Alberto García, invitado especial del festival,
comentó sobre el trabajo del actor en el set de cine y compartió experiencias de su carrera. Por su parte, la Sala Ateneo Cinematográfico presenta obras de creadores holguineros como la realizadora Alejandra Segura, autora de Cosme, un enorme juego con el tiempo, documental de incalculable valor testimonial que nos obsequia un diálogo íntimo y desenfadado con su protagonista. El vínculo con la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual es otra de las fortalezas del evento. Para los estudiantes de la FANCA aquí en Holguín es más que bueno. Nosotros no podemos pensar que el mundo es nada más que nuestro pequeño mundo. El mundo es mucho más amplio, hay muchos pareceres, muchas maneras de crear, muchas maneras de ver el mundo también a partir de la realización audiovisual, y yo creo que sí que es sustancial. Celebro que el Centro de Cine haya tomado este evento por primera vez y que por primera vez tenga una programación tan atractiva, tan sustanciosa y tan profesional. Hasta este sábado el público en general puede disfrutar de películas cubanas en espacios como el Cine Café en la Plaza de la Marqueta y la Sala Ismailillo. Yedeni Rojas y Camilo Batista, Noticiero Cultural. Y hoy cumpliría 80 años uno de los más significativos artistas cubanos de todos los tiempos, el trovador Pablo Milanés, referente indiscutible de la nueva trova cubana, compositor de temas esenciales de la cancionística nacional e intérprete de extraordinarias capacidades y fina sensibilidad. Fallecido el pasado año, su obra está inscrita en lo mejor del acervo cultural cubano e integra el patrimonio imprescindible de nuestra cultura. Que pongan freno a lo que siento ahora, raudales. Te amo, eternamente te amo. La música de Pablo nos acompañará siempre. Hagamos ahora una primera pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales le hablaremos de danza. Coming to take me away, ha ha, they're coming to take me away, ho ho, hee hee, ha ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha ha. Raqueta, sonido, ya. Es uno de los titulares del día. Danza Contemporánea de Cuba reinicia esta noche su temporada en el Teatro Nacional. Mi colega Ailén Vital nos cuenta más. Danza Contemporánea de Cuba, en su primera temporada del año, mostró al público habanero una función diferente. El pasado fin de semana, el auditorio de la Sala Avellaneda fue testigo de una clase de danza moderna impartida a telón abierto por Joerlis Brunet. En entrevista con un equipo de danza contemporánea de Cuba, Jorge Brooks, manager de la compañía, explicó que esta tradición está cumpliendo 60 años. Sin embargo, no es usual verla como parte del programa. Tampoco es casualidad que sea mostrada en el regreso de Miguel Iglesias y su elenco en este 2023. Una clase que mostró la retroalimentación y actualización de conceptos que mantiene vigente la técnica moderna dentro del conjunto. Este fin de semana, en la propia Sala Avellaneda, Danza Contemporánea de Cuba presentará Consagración de los creadores franceses Christopher Beranger y Jonathan Pranlas de Square y Mambo 321 de George Szefler. Son dos propuestas que han sido reconocidas por la crítica cubana e internacional y han recibido el aplauso entusiasta del público. Las funciones tendrán lugar desde hoy en los horarios habituales. Ailén Vital Soler, Noticiero Cultural. Los espectadores de la función de este viernes de Danza Contemporánea de Cuba también podrán apreciar una clase demostrativa impartida esta vez por la primera bailarina Liliet Orozco. De danza seguimos hablando ahora, pues el Ballet Folclórico de Trinidad se presentó recientemente en la Feria Tecnológica 5.0 que se desarrolla en la ciudad de Santi Spíritus.
En la Feria Tecnológica 5.0 se presentó el espectáculo Los Orígenes del Ballet Folclórico de Trinidad, Leyenda Folk, elenco que legitima hace 6 décadas las tradiciones africanas y los orígenes del criollo cubano. Para nosotros ha sido de gran admiración, cariño y respeto por los organizadores que nos hayan invitado a la celebración. Desde la Casa de la Guayabera, joya arquitectónica de Santi Espíritus, el público disfrutó de coreografías yorubas, conga y de rumba. Para nosotros, los trinitarios constituyen un punto de referencia a Santi Espíritus. Y hoy invitado a celebrar estos 60 años acá, dentro de la feria, con gran satisfacción porque se ven todos los factores, no solamente desde el punto de vista técnico, científico, sino espiritual, material, cultural, que esto es algo muy importante porque todo el quehacer de esta provincia se puede ver en esta feria. Al ritmo de los tambores se cantaron tonadas a los orillas y otras interpretaciones del folclórico cubano. El Ballet Folclórico de Trinidad, Leyenda Folk, recibió un reconocimiento por los años de consagración a la danza y a defender el patrimonio cultural de Trinidad y la nación. Ailín Aymara López para el Noticiero Cultural. El panel de la crítica que organiza la UNIAC sobre las artes escénicas convocó en esta ocasión a la coreógrafa Sandra Rami, ganadora del Premio Villanueva 2022 por su obra Sacre. Este encuentro abre una etapa para promover los espectáculos ganadores de la importante distinción que otorga la sección de crítica de la Asociación de Artistas Escénicos de la organización. Un espacio para el diálogo con la coreógrafa Sandra Rami, ganadora del Premio Villanueva 2022, otorgado por la sección de crítica e investigación escénica por su obra Sacre, resultó el panel de la crítica que tuvo lugar en la sala Nicolás Guillén de la UNIAC. Para el trabajo de persona ha sido como el llegar a un punto donde se pudieron reunir todos los elementos, todos los recursos que hasta ese momento yo había alcanzado, los pude reunir y materializar de una manera con la que realmente me siento satisfecha. Para el crítico y profesor Noel Bonilla Chongo, esta pieza es vital para la trayectoria del proyecto Persona Colectivo, que dirige Sandra, así como un referente actual del movimiento danzario cubano contemporáneo. Sacre se inspira en la consagración de la primavera, esa obra emblemática de Nijinsky, del repertorio de los ballets rusos, pero también que ha atravesado y ha venido con el paso del tiempo. Y como hoy, 2023, nosotros podemos hablar de una apuesta en este panel que acabamos de suceder, de una propuesta que va revisando muchos dispositivos internos de la construcción de la danza misma y te digo, de esa manera de dialogar con el presente. Y creo que ahí estarían los valores de la puesta en escena. Con este espacio dedicado a la coreógrafa Sandra Rami y a su obra Sacre, el panel de crítica de la UNIAC inicia una serie de encuentros con los ganadores del Premio Villanueva de la sección de crítica e investigación teatral de la organización. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. Y de artes escénicas continuamos hablando. La compañía teatral Villaclareña Mejunje se presentó en el Centro Cultural José Luis Tasende de Camagüey con la obra No Importa. La agrupación estuvo invitada por el colectivo Teatro del Viento. Una pieza que indaga sobre temas de la realidad cubana. No Importa, de la compañía teatral villaclareña Mejunje, se presentó en el Centro Cultural José Luis Tasende de Camagüey. Dirigida esencialmente al público joven, la obra se basa en el libro ¿Quién le pone el cascabel al látigo?, del periodista Rodolfo Romero. Un espectáculo donde te puedes divertir enormemente y también puedes llorar enormemente. Tiene esas cosas, juega. Creo que está muy bien interpretada por este elenco, que son 4 actores que dan la vida ahí en el escenario. Desde las tablas comparten historias sobre amigos separados por la emigración, el servicio militar, la universidad o los recuerdos. Refleja intereses, pesares y nostalgias. En el escenario se promueve un mensaje de reconciliación que busca hermanar. La obra No Importa, de la compañía teatral Mejunje, refleja a través de un discurso divertido, pero también serio, crítico y comprometido, las realidades de muchos jóvenes de hoy. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Hagamos otra pausa en esta emisión. En el próximo segmento le ofreceremos la opinión editorial de este noticiero como fin del debate que hemos sostenido esta semana sobre los preparativos del 4º Congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Usted no cambie la sintonía, todavía tenemos otras historias para compartir.
Sexta edición del Festival de la Salsa en Cuba, del 23 al 26 de febrero en la esquina de 12 y Calzada, en el Vedado Habanero. El Club 500 será la sede para que disfrutes con lo mejor del género en nuestro país. 27 orquestas bailables, reconocidos artistas nacionales e internacionales, clases magistrales de salsa y la entrega por primera vez de los premios Festival. Si quieres disfrutar de nuestra música auténtica y universal, te espero en el festival. Los jóvenes creadores de Villa Clara, afiliados a la Asociación Hermanos Saiz, asumieron la reunión de sus secciones en la preparación previa al Congreso de la organización. Con los detalles, nuestra corresponsal en esa provincia. Con el desenfado de estos tiempos, los jóvenes de la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara manifestaron el compromiso y lealtad con la obra individual y colectiva que realizan en función de defender el arte y lo mejor de la cultura nacional. Yo agradezco cada día a la asociación por la oportunidad que me está brindando de conocer a todos estos jóvenes que desde su ciudad quieren aportar, quieren hacer. Muchos jóvenes no nos queremos ir. Muchos jóvenes queremos hacer por nuestro país, defender nuestras raíces, nuestra identidad. Y es que la Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara ha crecido en sus últimos años, no solo por la cantidad de su membresía, también por el rigor de sus proyectos en sus diferentes secciones, por el sentido social de su trabajo y porque se empeña en hacer un arte que llegue al público y perdure. Los jóvenes participan en el diseño cultural villaclareño, en las transformaciones de las instituciones de la cultura, en las comunidades y en procesos sociopolíticos. Que los jóvenes en Cuba hoy en día, aún con las carencias, aún con la situación social que tiene Cuba, podamos querer seguir creando en nuestro país. Creo que por ahí van las mayores inquietudes que tienen los jóvenes de todo el país, los jóvenes de la asociación. Cómo atraer desde la asociación a otros jóvenes para no perder nuestros valores, para no perder nuestra identidad, para transformar desde nuestra Casa del Joven Creador hacia cada territorio. La vanguardia joven de Villa Clara abogó por la superación, por la diversidad cultural, por crear alianzas estratégicas, por el respeto y la no censura, por la crítica de arte, por ser más visible en los medios nacionales, por acabar con la quietud de grupos y proyectos que no aportan y por tener un trato igual y respetuoso, díganse premios, giras, festivales, que merecen los jóvenes artistas de cualquier rincón de Cuba. Donde se hace un seguimiento a los acuerdos que se tomaron en el Congreso o en la Asamblea anterior para llegar a un Congreso, con un Congreso de pensamiento, con un Congreso de saber qué están pensando nuestros jóvenes y hacia dónde están creando nuestros jóvenes. Se hicieron las propuestas de dirección a nivel de secciones, de provincia y de país, y también los posibles candidatos a participar en el próximo Congreso de la Asociación Hermanos Saiz, como expresión del encuentro provincial de células y secciones en Villa Clara. Para cumplir nuestros sueños, para cumplir ese reto que hoy nos une, de estar en Cuba, creando en Cuba, por Cuba. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y precisamente a los preparativos del cuarto congreso de la Asociación Hermanos Saiz hemos dedicado esta semana nuestra sección Contrapunteo. Y como cada viernes ya recibo a mi colega Yoris Norido, quien ofrecerá la opinión editorial de este noticiero. Como siempre, eres bienvenido. Indira, muchísimas gracias, qué placer saludarte. Lo acabamos de ver en el reportaje anterior. Los miembros de la AHS en la base, en las secciones, se han reunido por estos días en varias ciudades del país para repasar la agenda de la organización, que es, por supuesto, una agenda integradora, pues cubre desde las demandas puntuales de los creadores, pasando por los problemas del arte, hasta cuestiones asociadas a la proyección social de una asociación de artistas jóvenes, o sea, artistas que se supone sean los más irreverentes, los más incisivos, los más cuestionadores. Y decimos se supone porque ya sabemos que ese concepto de arte joven no tiene necesariamente que ver con la edad del artista. Ese es otro tema. El hecho de que los miembros de la AHS se reúnan y debatan y discutan no debería ser asumido solo como una acción de un proceso asambleario. Tiene que ser, de hecho,
razón de ser de la organización. La AHS es, por su concepción, plataforma de encuentro e intercambio de los jóvenes artistas, espacio de confluencia, pero en los preparativos de un congreso particularmente desafiante por el momento que vive el país, hay que remarcar ciertas líneas de pensamiento, de acción, que refuercen el rol de la AHS en el entramado de la cultura cubana y en el tejido de la nación toda. Porque en tiempos de crisis, se ha dicho muchas veces, el arte puede aportar. No es ese ámbito subjetivo al que algunos quieren circunscribir la creación. El arte es conciencia crítica, recreación comprometida de un contexto, realización espiritual de un pueblo. Y ese es el cometido mayor de un artista y, por lo tanto, de una organización de artistas. Crear, hacer arte, aportar a la cultura de una nación que, por supuesto, se define en buena medida por su cultura. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, que tengas un excelente fin de semana y nosotros continuamos con otras informaciones. El 24 de febrero es una de las más significativas fechas patrias. En el aniversario 128 de inicio de la Guerra Necesaria, el investigador Ibrahim Hidalgo dialogó en la Sala Villena de la UNIAC sobre esta contienda independentista, sus antecedentes y la importancia del Partido Revolucionario Cubano. José Martí concibió la guerra, iniciada el 24 de febrero de 1985, como un procedimiento político breve y generoso. Así lo explicó el investigador Ibrahim Hidalgo en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En un espacio dedicado al 128 aniversario del inicio de la contienda independentista, el Premio Nacional de Ciencias Sociales dialogó sobre los antecedentes de este suceso, el papel desempeñado por el Partido Revolucionario Cubano y cómo se unieron diferentes actores de la sociedad. El grado de organización interno de la isla y la situación en el exterior de los grupos que iban a venir en esas expediciones determinaba que no se podía seguir esperando, porque una vez que el enemigo conoce lo que se iba a realizar, iba a empezar una enorme represión en la isla y todo se iba a desarticular. Entonces sí se hubiera perdido todo, que era el teatro de la guerra era aquí. El historiador Oscar Zanetti destacó la experticia del profesor en el dominio de la obra martiana. Durante el encuentro no solo se abordó la influencia del apóstol como escritor y orador, sino también como organizador de la Guerra Necesaria. La formación como militar no la tuvo. Es decir, él nunca estuvo en un campo de batalla hasta el momento en que llegó a Cuba en el año 95. Pero como organizador dio muestras de tener talento suficiente y sobre todo el conocimiento de las personas, y logró lo que hasta ese momento parecía imposible: unir a todas las fuerzas que estaban por la independencia. Para el profesor Ibrahim Hidalgo, la historia constituye un proceso histórico y no hechos aislados. El 24 de febrero de 1985 forma parte de una lucha por la liberación nacional que necesita estudiarse en todos sus matices. Lisandra Ronquillo para el Noticiero Cultural. Punto final. En la emisión de este viernes del Noticiero Cultural le contamos sobre la labor de Radio Rebelde, emisora de la Revolución, que cumple hoy 65 años de fundada. Le pusimos al tanto del reinicio de la temporada de danza contemporánea de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y le informamos sobre las reuniones de jóvenes creadores como parte de los preparativos del 4º Congreso de la Asociación Hermanos 6. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana.